la presencia de una persona tan querida que tenemos acá en el movimiento. Entonces, enseguida les damos detalles. Por favor, vamos a empezar con la oración inicial. Vamos a poner en presencia de nuestro Padre amado y nuestra mamita para que hoy nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, quiero darte gracias por permitirme iniciar este momento donde tus hijos se reúnen para poder aprender sobre ti y sobre cómo comunicarnos contigo. Hoy te entrego todas las preocupaciones, las penas, nuestras cruces, Señor, para que seas tú, Padre amado, quien nos ayude a cargarlas y hacer estos momentos difíciles de nuestras vidas más llevaderos, porque tenemos la confianza de que tú estás a nuestro lado. Señor, hoy nos reunimos para aprender y lograr acercarnos más a ti en la oración, en ese momento donde somos uno en el Espíritu Santo que nos llena y nos da vida. Que aprendamos a tener ese encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Jesús nos introduce en el diálogo sincero con nuestro Padre. Que sintamos ese privilegio de decirte Padre y ser humildes al reconocernos pequeños, como ese niño que se acerca a su Padre sabiendo que nada nos puede faltar si tú estás con nosotros. Te entregamos este momento para que sea el Espíritu Santo que invada nuestras mentes y abra nuestros corazones para aprender más sobre ti. Bendice a cada una de las personas que hacen posible que podamos ser parte de esto. Llena sus hogares de amor, paz y salud. Gracias, Padre, por hacerte presente ante nosotros y acompañarnos como nos prometiste. Donde están más de dos, ahí estoy yo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Querida comunidad, como les decía, esta noche es sin duda especial por la presencia de una persona que siempre nos ha dado un testimonio de vida muy hermoso. Esta noche resalta de importancia porque vamos a tener la presencia de nuestro querido hermano César Peredo en el tema Dios y la oración. Creemos que es importante que sea también nuestra comunidad la que nos vaya nutriendo de todo aquello que necesitamos a lo largo de nuestras vidas. Y qué mejor y qué más importante de un tema tan importante como es la oración. Querido César, con todo cariño, los micrófonos son tuyos. Adelante. Gracias, querido Rico. Voy a comenzar diciendo que en la vida de toda persona hay tres momentos especiales. El primero es cuando nacemos a la vida. Yo nací un 22 de julio hace 84 años. Nací el día de María Magdalena. Quizás por eso soy un poco llorón. El segundo momento importante es cuando nacemos a Dios y nos encontramos con el Señor. Yo tuve la suerte de encontrarme con Él el sábado de mi cursillo. Era el 13 de julio del 91, hace 29 años. Y tuve la dicha de que sea un encuentro, como se dice, cara a cara con Él. Y el tercer momento importante en nuestra vida es cuando descubrimos para qué habíamos nacido y para qué existimos. Cuando uno descubre a Dios y encuentra su amor, somos los hijos pródigos del Padre Bueno, y la consecuencia de este descubrimiento es la oración. La oración nace del amor a Dios, no del conocimiento de Dios, sino del amor a Él y de Él que ama a uno. Y la pregunta a continuación es, ¿qué es Dios? ¿Es una persona como nosotros con poderes increíbles? Decimos que es persona porque eso sí lo entendemos. Pero mis hermanos, Dios no es una persona. Una vez un hombre que apareció en mi vida por unos minutos
Y digo yo que era un ángel, me preguntó, ¿sabe usted qué es Dios? No esperó mi respuesta y me dijo, Dios es energía, es la energía que llamamos amor. Y comprendí que eso es cierto, que Dios es energía. Y comprendí más tarde que también Dios es la palabra que crea. Hágase la luz, y la luz se hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él, y creó a la mujer. A su imagen y semejanza nos creó. ¿Y qué es esto de la imagen? Es la figura. ¿Y Dios tiene figura? ¿Tiene cabellos como nosotros, ojos, nariz, boca? No. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando nos dice que nos creó a su imagen y semejanza? Mis hermanos, la imagen con la que nos creó Dios es la imagen de Jesús. Jesús, que fue el primogénito de la creación. En palabras de Jesús, antes de Abraham soy yo. Nos parecemos a Jesús. Esa es la figura. ¿Y cuál es la semejanza? Que todos los atributos de Jesús, que los recibió de Dios, los tenemos también nosotros. Y esa es nuestra grandeza. Dios ama y nosotros podemos amar. Dios perdona y nosotros podemos perdonar. Dios consuela y nosotros podemos consolar. Dios hace milagros y nosotros también hemos hecho milagros. Los que tenemos hijos e hijas, hemos dado vida a ese ser y no hay milagro más grande en la historia de la vida del hombre que dar vida a un hijo. Ese es nuestro mayor milagro que hemos recibido. Y Dios, por supuesto, es también la palabra que quiso visitar a María y a José para que criaran al hijo que había decidido Dios crear. El Espíritu de Dios te visitará, María, le dijo, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra. Y es también la palabra que nos enseña y nos dice lo que debemos hacer. Es nuestro Padre, como Jesús es nuestro hermano siendo Dios, y para comunicarnos con ellos y además con su Espíritu, tenemos la oración. Las tres religiones monoteístas, mis hermanos, tienen la oración. Los judíos rezan 3 veces al día, los musulmanes rezan 5 veces al día y nosotros rezamos 2 veces diariamente, en la mañana para comenzar la jornada y en la noche para descansar. Estas oraciones deben tener, ustedes lo saben, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y luego una oración que nace de nuestra oración, de nuestra inspiración, ofreciéndole a Dios nuestras obras del día y en la noche revisando lo que fue la jornada. Las comunidades, especialmente religiosas de nuestra iglesia, rezan los laudes como oración de la mañana y las vísperas como oración de la noche. Son oraciones muy elaboradas y amplias, con invocación, himnos a 2 coros, 2 o 3 salmos, cánticos, lectura bíblica, preces, conclusión, y son distintas para cada día del año. Creo que lo que hacemos está más a nuestro alcance por nuestras actividades especialmente, pero alguna vez ha de ser bueno en un cursillo o en algún momento
hacer unos laudes o unas vísperas. Y quiero decirles, antes de seguir con el tema, en la Biblia hay dos pasajes en el Evangelio de Mateo que siempre me han llamado la atención. En uno de ellos, los invitados no quieren asistir a la fiesta del novio y el padre instruye llamar a todos en las plazas y en los caminos y se celebra el banquete. El padre se fija que un invitado no tiene traje de fiesta y ordena sacarlo a las tinieblas. Y en la otra parábola, que también es de Mateo, hay 5 doncellas previsoras que llevan aceite de reserva para sus lámparas y esperarlo al novio, y 5 que no lo son. Se les acaba el aceite y las previsoras no quieren prestar su aceite a las que no lo tenían de reserva. La pregunta es, ¿cuál es el traje de fiesta que necesitamos para estar con el novio que es Jesús? ¿Y cuál es el aceite que no se puede prestar? Ambos, mis hermanos, son nuestras obras buenas, estas que le ofrecemos al Señor en la mañana y que realizamos cualquier día, a cualquier hora, y las necesitamos para prestarnos ante Él. La oración es nuestro instrumento para dialogar con Dios. A medida que vamos avanzando en su conocimiento, leemos su palabra en las escrituras que nos hablan de Él y de Jesús y comprendemos que Dios está en la palabra y nuestra oración se convierte en encuentro con Él. La oración no es solo un acto de encuentro con Dios, es algo más. Y ese más nos toca descubrirlo a nosotros. Y cuando uno lo descubre, encuentra en la oración una vitalidad y una fuerza que no esperaba. La semilla se ha convertido en árbol florido. Es como aprender una lengua nueva, un idioma nuevo. Es la lengua de Dios, es la lengua del cielo para hablar con Él. Y dejamos de ser el niño balbuceante que quiere hablar con su padre y que no podía hacerlo porque no sabía el idioma celeste. Entonces, la oración se convierte en un diálogo ante Dios en reciprocidad. Dos almas unidas en el espíritu. Parece exagerado, pero los que lo han logrado, así nos lo dicen y enseñan, como el teólogo Hans von Balthasar, de donde he tomado algunas referencias para esta charla. Orar requiere un yo y un tú en una mutua relación. Es el padre que escucha a su hijo, es el hijo que habla con su padre y se alegra de ser entendido y de entenderle. Cuando el hombre aprende a orar, experimenta que sus balbuceos tienen respuesta. Dios y el hombre solo pueden entenderse en el lenguaje de Dios y es Dios quien debe comenzar a hablar y solo porque Él se exterioriza, el hombre puede interiorizarse en Él. Podríamos comenzar nuestra oración diciendo, por ejemplo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Él podría respondernos, ¿qué quieres que haga por ti? Y ya tenemos la puerta abierta, pero la iniciativa debe ser siempre suya. ¿Qué podemos nosotros decirle a Dios si Dios primero no nos hubiera enseñado a hablarle? ¿Acaso el Padre nuestro que rezamos todos los días no es la palabra que el propio Dios nos enseñó? ¿Qué hombre hubiera podido inventar semejante lenguaje? ¿No salió el Ave María de los labios del ángel, que es también lenguaje de Dios? Y sin embargo, mis hermanos, son palabras fácilmente entendibles y completas en su brevedad y sencillez. Así habla Dios. Orar es poder entrar en la entraña de Dios
en su intimidad, nos viene de la luz que fluye de Él y nos vuelve luminosos y transparentes ante Dios. La oración es un diálogo en que la iniciativa viene de Dios y nosotros primero solo somos oyentes. Lo decisivo es escuchar a Dios y encontrar en su palabra nuestra respuesta a Dios. La palabra de Dios finalmente es Dios mismo. Lo más vivo y lo más entrañable de su ser es su Hijo Jesús, de la misma naturaleza que Dios, enviado al mundo para redimirlo. Y así nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. La palabra de Dios resuena en el mundo y conlleva tal energía que a todos habla, inmune a la distancia de tiempo y de espacio. Es para todo tiempo, es para todo lugar y para todos los hombres. Por eso son bienaventurados los que no ven y creen, y a lo mejor creen con más facilidad porque no ven. Por eso son bienaventurados. Y también son bienaventurados los que pueden oír su palabra, acaso sin entenderla totalmente, pero sabiendo que porque es de Él, es buena. ¿Es difícil entender la palabra de Dios? Los mismos discípulos no la entendieron hasta después de la muerte de Jesús, y la mayoría solo hasta Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, que da el entendimiento al que se lo pida. Pretender, hermanos, entender la palabra de Dios con una leída, sin oración y sin meditación y sin ruego, es una ilusión. Hay que pensar que Dios, cuando habla en la Escritura, se está dirigiendo no a una persona en particular, sino a todos los humanos, que cuando habla un pecador se dirige a todos los pecadores, que cuando hace un milagro quiere hacerlo para todos los que lo necesitemos. Su palabra es eterna en todo tiempo, en todo lugar y para todos. Cuando dice a una persona, tú sígueme, o vete y no peques más, o que la paz sea contigo, nos está diciendo esas palabras a todos. Esta es la maravilla de su palabra, y Jesús concentra en sí, como punto candente de la revelación, todas las palabras de Dios, y uno se convierte en oyente de la palabra. Como dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, todo se hizo por ella, por la palabra. Para comprender al mundo, mis hermanos, este mundo que cada vez se nos pone más difícil, el hombre debe entender la palabra divina, y por eso es que nos hacemos oyentes de la palabra, porque la realidad de nuestra vida y nuestro entorno entonces se hace comprensible. La vida que está en la palabra de Dios es la vida verdadera, hasta la gran revelación que nos hizo Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Yo soy la vida, nos dirá Jesús como fórmula óntica, sino de manera personal, espiritual y libremente. Óntica es una palabra que significa la transformación de la persona hasta llegar a su perfección. Y esto es lo que quiere Jesús para nosotros, que seamos perfectos. Sean perfectos, nos dice, como perfecto es su Padre. La vida en gracia de Dios, mis hermanos, no es una vida anónima, sin rostro, que conservamos dentro. La vida en gracia es como la libertad de la luz que se desparrama en el mundo, en todo lo que tiene rostro humano, creamos o no, lo sepamos o no. No hay relación más íntima que la que existe entre el hombre en gracia
y el Señor que otorga la gracia. Pero esta realidad se da solo si somos seres espirituales. No se trata de una vida sana, pura o moral según los mandamientos. Se trata del encuentro siempre vivo con el Dios que nos interpela con su palabra, cuyo poder nos impulsa siempre a la obediencia y a la misión, porque tenemos una misión, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que logra que la humanidad sea habitada por Dios. Por eso la relación más íntima del hombre con Dios significa dos cosas: la vuelta al yo íntimo de nosotros y la salida del yo al tú altísimo que es Dios. Está en uno, pero también está sobre uno, como el yo absoluto, y también en el yo humano, como su raíz más honda y fundamental. Cuando se llega a este punto, el hombre se olvida de sí mismo y es cuando él se encuentra más en uno. Esto es claro para el que ama. El rostro y la voz del amado es en cada momento novedosa. Es la mirada a la plenitud. Es escuchar la voz armoniosa y dulce. Es la orden sabia y buena. Y todo esto increíblemente está dirigido a uno. Pero mientras estemos bajo la ley del pecado, la palabra se esconde, calla. Mientras vivimos en este mundo, la palabra nos parece que nos viene más de fuera que de dentro de uno, que más la podemos oír que contemplar, porque la palabra también nos puede llevar a la contemplación de Dios. Su palabra me revela a mí mismo, porque en esta palabra hemos sido creados. ¿Verdad? Solo somos en la palabra de Dios y fuera de su amor nada es inteligible en el hombre. Pero hay más. La palabra tomó carne de nuestra carne y desde entonces se comunica en la doble forma de palabra y de carne, de sagrada escritura y de Eucaristía. En la Eucaristía somos incorporados en la palabra y estamos en Cristo como en nuestro propio espacio vital. Hermanos, la oración nos abre un mundo que no conocemos. Es un mundo amplio, nuevo, perfecto. Y el cristiano perfecto es el que da lugar al cumplimiento de la palabra de Dios. María es el prototipo de esta perfección. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque la palabra que ella ama está sembrada en su corazón. San Agustín llama maestro interior a la inhabitación de Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros como palabra. La Escritura es el relato del encuentro de Dios con los hombres y esta es la misión de Jesús, encontrarse con nosotros para enseñarnos cómo es Dios, para que nosotros también lo hagamos conocer y construyamos el reino de Dios aquí en la tierra, no en el cielo. El cielo ya es reino por sí solo. Tenemos una misión que empieza conociendo a Dios para construir su reino aquí. San Agustín llama maestro interior a la inhabitación de Cristo en nosotros como palabra. ¿Qué dice Jesús? El que escucha mi palabra y la guarda, mi Padre lo amará. Y vendremos Él y yo a hacer nuestra morada en Él. Guardar la palabra de Jesús es cumplirla.
es seguirlo fielmente, es hacer lo que Él nos pide que hagamos. Dios nos ha otorgado con la fe la facultad de oír y de creer. El que se define como creyente está diciendo que es capaz de oír la palabra de Dios. ¿Cómo puede un hombre seriamente creer que Dios es amor y que se ha entregado por nosotros en la cruz y al mismo tiempo rechazar el amor de Dios o dudar de su bondad? Yo escucho, mis hermanos, que Dios nos puede castigar. Dios no castiga. Dios es amor. Dios ama. Ama siempre. Ama hasta al equivocado. Una fe sin amor es una fe muerta. Y sin embargo, la mesa de la fe está siempre servida para todos, se sienten los invitados o no. El amor de Dios que se aproxima al hombre siempre está ahí, aunque el hombre se haga el ausente y cierre los ojos. La palabra de Dios es una palabra de amor, pronunciada con fuerza, con virilidad, casi amenazadora a veces, para despertar al hombre de sus sueños, y también susurrada en la noche en voz baja y seductora, y lo hace desde la eternidad. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado la palabra de Dios en algún sueño, en el momento en que uno está por dormir, está en ese estado de duermevela o en pleno sueño durante la noche. Quiero contarles algo personal. Una noche escuché esta palabra: prepara un programa de cristianismo para los jóvenes. Dormí muy bien esa noche y desperté con este mensaje y dije: las cosas que se me ocurren, y no le di importancia. En la segunda noche se repitió el mensaje más insistente: te dije que prepares un programa de cristianismo para los jóvenes de la universidad. Me dormí y al día siguiente desperté pensando: ¿un programa de cristianismo? Yo no soy profesor de religión. No tengo ningún título para enseñar. Y no hice nada y me olvidé. La tercera noche se repitió el mensaje más insistente: te dije que prepares un programa para los jóvenes de la universidad. Quiero que me conozcan. Al día siguiente no pude eludir la palabra y preparé un mensaje o un programa, 28 temas que dije: estoy en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, ¿qué me hubiera gustado saber de Dios? Lo elaboré y ¿ahora qué hago? Y dije: lo mandaré a la Universidad Católica. No conocía a nadie en la Universidad Católica en el profesorado. Averigüé que quién se encargaba de religión y me dicen: de ciencias de la religión se encarga el padre Forgues, sacerdote de Don Bosco. Hice una carta para él, le adjunté el programa y se la envié y dejé mi número de teléfono. Increíblemente para mí,
Me llamó el padre Forges y me dijo, quiero hablar con usted. ¿Cuándo puede venir? Y fui a visitarlo. Me recibió muy amable y me dijo, doctor, me viene usted como anillo al dedo. La próxima semana viajo por 6 meses a Roma y no tenía a quien entregar mi curso de cristianismo. Se lo dejo a usted. En la Universidad Católica habían varios cursos de cristianismo y yo me hice cargo del que él daba. Al término del año le hice un informe y una evaluación con los muchachos que me evaluaron a mí. Me llamó el padre Forges y me dijo, doctor, me gusta el trabajo que ha hecho, quiero que se quede. Y fui profesor de cristianismo durante 7 años, porque Dios me mandó allí, aunque yo no creía, aunque yo no quería, pero Él hizo todo, Él preparó absolutamente todo. La palabra de Dios nos abre un mundo de misterios de su amor divino, un mundo sin principio y sin fin, entre el comienzo sin comienzo, que es la eternidad, y el fin sin fin, que solo está en la misma eternidad. ¿Existe un plan de Dios? Claro que sí. Y en el plan de Dios es su Hijo el que nos enseñará lo que es el Padre y nos conducirá a un camino nuevo llamado salvación para vivir todos juntos, el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo y la humanidad que acepta la salvación que ha traído Jesús. En el Hijo el hombre ha sido predestinado y sumergido en un mar sin fondo y sin orillas. Ese es el amor del Padre. Un mar que no tiene fondo, que no tiene orillas y que inunda todo. Así es el amor de Dios, mis hermanos. Cuando el hombre vislumbra el plan de Dios, nace la oración espontánea, fluida, honda. Dios nos da su gracia y el hombre responde con la oración, porque la oración es la palabra de Dios que vamos aprendiendo para comunicarnos con Él. Y nace nuestra plena confianza ante Dios y cuanto pedimos, lo recibimos de Él. Parresía, parresía, es una palabra nueva para mí, no la conocía. Significa intimidad en el amor. Parresía, son palabras benéficas que escuchamos. Es disposición en el amor de los bienes del otro, que es Dios. Nosotros podemos ser la casa de Dios donde Él habite, si es que mantenemos la parresía y la gozosa satisfacción de la esperanza hasta el fin. Estas son palabras de Pablo en Hebreos. Todos nosotros, mis hermanos, somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Todo confluye hacia el Hijo en la tierra y hacia el Padre en el cielo. El Hijo, al encarnarse, trajo a la tierra toda la plenitud del cielo. Jesús es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues todo en Él fue creado, cuanto hay en el cielo y en la tierra. Él es la idea primordial del mundo, antes del mundo, y es al mismo tiempo Hijo y Palabra de Dios, y tiene la virtud de integrarnos a nosotros como miembros suyos y asumir nuestra persona finita. La cuestión de cómo nosotros podemos oír y entender la palabra de Dios se resuelve respondiendo que podemos entenderla porque nos hallamos en la palabra de Dios al alcance de nuestra humanidad.
En la gracia no se nos comunica una elevación sobrenatural abstracta, sino una participación en la existencia personal de la palabra eterna de Dios que se hizo carne como nosotros, para que nosotros nos hiciésemos espíritu en él. La gracia que el Padre nos otorga es cristiforme, nos asemeja al Hijo sin violentarnos a nosotros como seres humanos, porque el Hijo mismo se hizo hombre. Con la fe asume el hombre su ser cristiforme. Nos revestimos de Cristo, como dice Pablo, para ser el hombre nuevo. Esta forma de ser cristiano encuentra su realización plena más allá de nuestras imperfecciones y más allá de nuestras limitaciones para ser otros Cristos en este mundo, siguiendo y entendiendo a Jesús que nos quiere mansos y humildes como Él, viviendo las bienaventuranzas y construyendo el reino de Dios. Esa es nuestra misión. En Cristo podemos encontrar al hombre soñado por Dios, y es a este Dios al que nos entregamos por amor, y también al Hijo y Verbo de Dios. Procedemos siempre de la palabra y de la gracia, porque palabra y gracia son los dos aspectos de la única revelación de Dios en Cristo. A entender esto y a tener la voluntad y decisión de seguirle, nos ayuda el Espíritu Santo, que procede tanto del Padre como del Hijo. Ya termino, mis hermanos. A veces en la oración uno podría preguntarse, ¿uno a quién se dirige? Si al Padre, o si al Hijo, o si al Espíritu Santo. La realidad es que nos dirigimos siempre a los tres, porque Dios es uno. Bendita sea la fe que nos regala nuestro Padre para poder entender estas cosas y vivir en correspondencia con su amor. Bendito sea el cursillo que nos abrió la puerta para conocer a Jesús. El fundamento de nuestro cristianismo es Jesús. Sin Él no existe cristianismo y nuestra finalidad es hacerle conocer para seguirlo. Para eso es que se hacen cursillos. Este año es imposible. El próximo año, quién sabe. Pero llegará un momento en que reiniciemos el trabajo con más ardor, con la misma fuerza con la que se esfuerza Jaime, que quiere mantener este movimiento activo, vivo, para proseguir con la obra de cursillos por gracia del Señor. Muchas gracias por escucharme, mis hermanos. Las gracias a ti, querido Cesarito, y a la comunidad. Ese es el momento en que podemos hacer preguntas relacionadas al tema. Entonces vamos a proceder con la dinámica de siempre. Por favor, aquellas personas que deseen hacer alguna consulta a César, levantan la mano o a través del chat nos hacen la pregunta correspondiente. ¿Tienes alguna pregunta? Participantes 33. Bueno, ¿me das la palabra, Vico? Bueno, yo quiero primero agradecerte, César, porque realmente todo lo que has dicho es edificante. Todas tus palabras nos hacen reflexionar y creo que a mí personalmente me hace reflexionar mucho
sobre esta fuerza que uno tiene que tener en la oración en comunidad y sobre todo en la primera comunidad que es la familia, ¿no? Es insistir más, es unirnos más en oración, es darle la importancia que se merece la oración y todo eso me has hecho pensar. Cuando hablabas del padre Forges, me acordaba, ¿no? Que, bueno, en la época en la universidad de la Cari también se ríe porque estábamos al mismo tiempo, era el padre Forges el que daba los cristianismos, ¿no? Y sé también que tú has sido instrumento para que muchos jóvenes de la católica hayan entrado a cursillos y hayamos formado ese grupo de jóvenes de esa época donde éramos más de 100, ¿no? Yo creo que esa semilla que uno va sembrando da frutos y si muchos de ellos ahora no están en el movimiento, seguramente están en sus ambientes fermentando cristiandad como tenemos que hacer. Me ponía a pensar también, o el padre Forges, ¿no? Y era tan activo y incitaba tanto a los jóvenes, a las personas que pasábamos clases en esa época, a acercarse al Señor. Pero lo que más me ha impactado, César, es tu testimonio respecto a la forma de llamado, ¿no? Creo que hay muchas formas en que el Señor nos llama y realmente es un privilegio que a ti te haya llamado de esa forma tan directa, de esa forma para decirte pues que hagas un programa sin siquiera ser catedrático, ¿no? Y este llamado a veces no lo sabemos escuchar bien. Como tú decías, te ha tenido que llamar 3 veces. A veces a nosotros nos llama una y no lo escuchamos, nos llama 2 y no lo escuchamos. O a veces lo servimos, pero lo servimos también de manera equivocada o mal, o no damos todo lo que deberíamos dar en el servicio que Él nos llama, ¿no? Entonces, realmente me ha gustado mucho, me ha gustado mucho tu testimonio y creo que me quedo con esas dos cosas, ¿no? Una con el recuerdo, pero sobre todo me quedo con esta inquietud de escuchar mejor el llamado del Señor, de escuchar cuando me pide algo realmente, de saber entenderlo, de saber escucharlo y de saber responder. Y creo que mi primera misión va a ser incrementar la oración dentro de mi familia. Eso quisiera realmente. Entonces, gracias, César. Realmente, de verdad, es muy lindo, muy edificante escuchar. Gracias, Ale. César, te habla Jaime. Tengo una pregunta. ¿Cuánto te ayudó el cursillo en la comunicación con el Señor? Hasta ir al cursillo, yo no lo conocía a Dios. Me había casado por la iglesia y aquí está Charito a mi lado. Y ya van 57 años. Pero nuestra ceremonia de matrimonio fue en latín y yo no entendía una palabra. Y según la ley canónica, si uno no entiende, no está casado. O sea que me he vivido muchos años con Charito. Hasta que nos casamos otra vez en un viaje que hicimos a Jerusalén. Y ahí nos casamos de verdad, en Caná de Galilea. Pero el cursillo a mí me abrió los ojos hacia Dios y salí con un hambre de conocerlo, de saber de Él. Me dediqué a devorar libros, a estudiar, a asistir a cursos. Yo no sabía muchísimas cosas. No sabía rezar el Gloria. Mi cristianismo era de Padre Nuestro y Ave María, que los aprendí seguramente de niño o cuando hice la primera comunión. Pero saber, no sabía. Por eso yo amo el cursillo. Me abrió las puertas para entregarme a Dios y me entregué. Me entregué, no diré con el mismo amor,
pero parecido el amor que le entregué a Charito. Eso te digo, querido Jaime. Gracias, César. Muy hermosa tu respuesta. Adelante, Bertita, con tu pregunta, por favor. Gracias, Jaimito, y también agradecer a César por todo este testimonio y esta actividad que siempre has tenido con nosotros en cursillos para orientarnos, para despejar nuestras dudas. En fin, yo tengo una pregunta que hacer respecto a la oración. Nuestros hermanos separados un poco nos critican la forma que tenemos de orar, ¿no es cierto? Nos dice que somos repetitivos, que rezamos de memoria nuestras oraciones, en cambio ellos lo hacen de corazón, lo hacen con las palabras que les salen a ellos, ¿no? Del corazón. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es realmente válido eso o no? En realidad depende de cómo lo hace uno. Uno lo puede hacer tan mecánicamente que no sienta absolutamente nada rezando un rosario, por ejemplo. Nos hemos echado 5 Padres Nuestros y 50 Ave Marías y no pasó nada, fue mecánico. Pero si es una oración meditada, si es un rezo meditado, donde voy tratando de vivir el misterio de cada uno de mis decenas, es distinto. Pero a mí me gusta, aparte de esas oraciones conocidas que son necesarias y buenas, me gusta hablar con el Señor, abrir mi alma, decirle de qué sufro, de qué lloro, qué espero, qué les ruego. Tengo muchas experiencias increíbles de la fuerza de la oración, mis hermanos. No quiero entrar, aunque si Charito me permite. ¿Quieres que hable de ti? No quiero entrar en detalles, pero es una fuerza que nos sostiene. Y cuando escuchen que en la noche, en el sueño o en ese duermevela les habla Dios, crean que es Él, analicen su palabra, quiere algo de ustedes, quiere hacer algo contigo. No se huyan. Paulita, adelante con tu pregunta, por favor. Ay, buenas noches, César. Realmente Dios ilumina tu espíritu y nos transmites lo que necesitamos escuchar. Ahí yo tengo una pregunta que tal vez es el momento propicio. Creo que Dios siempre nos pone en los tiempos y en los lugares adecuados. No sé cómo decirte mi pregunta, pero yo sé que cuando tú oras, das gracias, pides perdón, puedes amar, adorar a Dios. Pero hay tiempos cuando estamos en situación de tristeza, cuando no entendemos la voluntad de nuestro Padre y cuando estamos enojados tal vez con nosotros mismos, reclamamos. ¿Qué opinión tienes tú de esa oración que se hace a nuestro Padre en un reclamo? Que muchas veces muchas personas a mí me dicen, Pau, no deberías reclamarle a Dios por cosas que te pasan, sino entenderlo. Pero a veces es difícil, o sea, yo tengo una tendencia a hablar mucho con él, a orar mucho, pero a veces es difícil que cuando tu corazón está tan cargado de tantas cosas, de tanto peso, tu vida está llena de, no sé, de tantos momentos que cuando te pones a hablar con él, también lo reclamas. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué tan malo, qué tan bueno es hacer eso? En ningún momento es malo hablar con Dios.
aunque sea para quejarse de que no te escucha, aunque sea para quejarte de que parece que no te hace caso. No hay que dejar de hacerlo, pero sí hay tiempos de sequedad de Dios. Un tiempo largo de sequedad de Dios, un ejemplo de sequedad de Dios, es el que vivió Teresa de Calcuta. Y el último libro que salió de Teresa de Calcuta después de su muerte, con papeles que entregó él a su confesor, habla de esta etapa en que Dios no le hacía caso. Le hablaba y Dios no respondía. Y ella sufría. Pero todo tiene un propósito en la perspectiva de Dios. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Pero esa mujer, caramba, yo escuché que con 7 mujeres como Teresa de Calcuta, el mundo sería otro. Y probablemente es cierto, porque cómo ha movido, cómo ha conmovido a presidentes, a reyes, a sociedad, para hacer un trabajo tan inmenso. La vida de Teresa de Calcuta es una enseñanza y nos habla de la sequedad de Dios. Lean el último libro de Teresa de Calcuta. Ahí ella cuenta, sufriendo, cómo Dios había dejado de hacerle caso, según lo que ella dice. Buenas noches, doctor. En realidad, doy gracias a Dios por haberme permitido escuchar su mensaje sobre la oración. Y algo que me confirma que lo que pienso y estoy haciendo está bien, porque gracias a Dios yo hablo también con Él y Él me responde. Pero gracias a lo que usted ha dado esta charla. Me siento muy feliz y que Dios lo bendiga. Gracias. Sigue hablando con Él. Siempre escucha. Buenas noches, César. Le hablo del Alto Viacha. ¿De dónde? Quería comentarle, soy Isabel, quería comentarle lo siguiente. Siempre me he preguntado por qué no escucho la voz de Dios. Pero ahora con esta explicación que ha dado, me doy cuenta que a mí siempre me ha gustado enseñar. Siempre me ha gustado dar la palabra por mi experiencia de vida, mi experiencia de matrimonio más que todo. Y Él me ha enviado mediante el sacerdote a que yo vaya a preparar parejas que se van a casar. Entonces, tal vez era una duda que tenía. Quería escuchar así como usted le ha hablado, pero Él me ha hablado mediante el sacerdote. Y el sacerdote me ha puesto y ahora, bueno, era desde enero, pero con la pandemia hemos parado. Preparamos, mi esposo y yo, parejas de matrimonio. Me queda claro y Dios agradecida por haber escuchado este mensaje que usted nos da. Gracias a ti, Isabel. César, buenas noches. Karina. Karinita. Me encanta siempre que te escucho. Veo cómo el Espíritu obra en ti. Son tantos años y cada vez aprendo tanto. Hoy me quedo con el silencio
qué importante es el silencio para poder también escuchar la voz del Señor. He tenido una época, ahora me doy cuenta que no era tan dura ni tan difícil. Ha sido una época de aprendizaje y me doy cuenta ahora de que cómo el Señor va obrando y también cómo va respetando nuestros tiempos, va respetando nuestro espacio. Es tan generoso y hoy a través tuyo también escucho su voz y te agradezco mucho. Tú sabes cuánto te quiero a ti, a Charito, y quiero aprovechar esta oportunidad para darles gracias. Son tantos años, como decía la Ale, tantos jóvenes que han pasado por el cursillo, lindos matrimonios que tenemos formados y todo esto es obra del Señor y a veces tenemos que también darnos cuenta que el llamado no es solo por un momento, sino cómo se va multiplicando también. Y ahora vemos eso, ¿no? Familias, hijos, nietos, toda nuestra familia cursillista, como todos se van acercando al Señor y los maravillosos instrumentos que tiene, tú eres uno de ellos. Yo te agradezco, porque también ahora sé que en ese silencio, Él también me estaba hablando. Gracias y muchas bendiciones. Gracias, Karinita. Creo que ya es suficiente. Buenas noches. Hermanito, buenas noches. Buenas noches. César, realmente una bendición escucharle desde tan lejos, pero por este medio. Está hermoso su rollito que nos dio y me encantó mucho cómo lo desarrolló, su vivencia, ¿no? Después de hacer el cursillo, yo creo que a todos nos pasó en diferentes maneras, pero como usted dijo, me llegó mucho como el Señor no llama capacitados, Él nos capacita a todos, hermanito. La verdad que a usted lo ha capacitado en sus sueños y es lo más lindo que le ha pasado y eso es lo que pasa. A mí también debe ser ya hace como 6 o 8 meses que me encanta mucho orar. Tengo un cuartito de oración para tener una audiencia personal con el Señor. Y sentí el olor al saumerio. Yo dije, pero ¿qué no está pasando? ¿Qué pasó? Miré a todos lados, no había nadie. 3 veces. Pero me sentí tan feliz de sentir ese olor, de tener esa oración tan profunda con el Señor. Hermanitos, yo realmente de corazón les digo que el poder de la oración mueve montañas. Es bien importante hacer nuestro trípode. Acuérdense, hermanos, que cuando fue el último día, el día de la clausura, nos dieron el seguro total. En el seguro total envuelve todo el trípode ¿qué hacemos? Si buscamos un buen seguro, pues si somos perseverantes, podemos llegar a mucho, hermanos, a mucho, pero no seamos perezosos. A veces la pereza o que tengo que hacer, no, primero está Dios, primero está nuestro Padre. Esa oración tan importante, esa relación íntima que uno que tiene que tener, esa audiencia en la mañana al abrir los ojitos. Decir, Señor, gracias, especialmente en este tiempo de pandemia. Tenemos que estar unidos, hermanos, en oración. Dejemos ese yo-yo. A veces muchos todavía tenemos ese yo-yo. Dejemos a un lado el yo-yo. Abramos nuestra mente, nuestro corazón para seguir adelante en ese amor tan lindo que el Señor nos da gratuitamente, hermanos. Como dijo el hermanito, qué lindo su mensaje que nos trajo hoy. El Señor nos llama capacitados. Él nos capacita, hermanos, y seamos perseverantes. Gracias, hermanito. Buenas noches. Gracias a ti. Solo quiero decir que a veces es olor a saumerio y a veces es olor a flores. Gracias, sí. Así es. Muy bien. Les agradezco otra vez por haberme escuchado. Y Jaime, esto que
he leído, son 4 hojitas, que yo te las ofrezco por si alguien quiera leerlas otra vez, revisarlo. Lo voy a pasar a tu correo para que tú veas la mejor manera de que llegue a los hermanos que quieran. ¿Está bien? Muy bien, César. Amigo, no he tenido oportunidad de compartir actividades como muchos de esta comunidad. No obstante, desde que te conocí, sentí tu predisposición en acudir al llamado de este movimiento y de tu comunidad, hermano. Hoy más que ayer, siendo testigo cómo el Espíritu conduce a servir y amar este movimiento. Agradezco por eso y por la entrega, y sé que continuarás, hermano, como hoy, dando gracias nuevamente, y seguiremos disfrutando de cuanto tú das, César Peredo, amigo cursillista. Cristo cuenta contigo, hermano. Y yo con su gracia. Gracias, César. Bueno, queridos amigos, en este momento tenemos un anuncio de nuestro querido hermano Juanqui o Juan Carlos, que nos va a explicar un poquitito sobre la actividad que tenemos los fines de semana. Buenas noches, querida comunidad. Quería recordarles más que nada que este fin de semana seguimos con la actividad de la coronilla de la Divina Misericordia. Lo hacemos siempre a las 3 de la tarde, que es la hora de la Divina Misericordia, para lo cual pedimos que las intenciones de la comunidad nos las hagan llegar para incluirlas en la oración. Y esperemos que tenga una mejor acogida. Esperemos también poder aprender un poco más juntos de lo que ha sido la vida de Sor María Faustina Kowalska y podernos conocer mejor en lo que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, querido Juanqui. Querida comunidad, aprovechamos un poquito este espacio que tenemos en este momento para pasar un tema que es lo que yo le llamo el Dios postre, el Dios más bonito que conocemos, es la Navidad, es esa espera tan linda que tenemos del nacimiento del niño Jesús, es ese momento de paz, de reconciliación, de amor, de compartir. Entonces, nuestro querido movimiento ha ido preparando lo que va a ser nuestra ultrella de Navidad, ¿no? En la cual vamos a tener una serie de actividades, una serie de sorpresas, presentadores, gente muy querida y conocida del movimiento que va a estar apoyándonos en esta actividad, a la cual queremos invitar a todos y cada uno de ustedes, a todas sus familias. Vayamos replicando esto con todos los hermanos. Evidentemente, por este tema de la pandemia no podemos vernos de manera presencial por los cuidados que aún tenemos que tener, pero lo vamos a hacer de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Acá en la invitación ya está indicando que es el sábado 12 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Se está preparando una hermosa Eucaristía. Hay una serie de sorpresas, hay una serie de cosas que vamos a ver este día, ¿no? Y también queremos aprovechar este momento para lanzar la convocatoria de los concursos que vamos a tener para el día de la ultrella de Navidad. Vamos a tener para aquellas personas que deseen compartir las fotos de su pesebre, de los adornos y de cómo arreglan y esperan en el hogar el nacimiento del niño Jesús. Las bases del concurso son simples, no hay una fecha límite para enviar esto hasta el 9 de diciembre. En formato horizontal las fotos, por favor. Después tenemos el concurso de pesebres vivientes. Sé que hay familias que les encanta mucho realizar esta actividad. Es más, los reto a que hagamos y que presentemos la mayor parte de las familias este nacimiento con nuestro estilo, con nuestro toque personal. No, lo mismo, la base del concurso es la fecha límite para enviar sus videos hasta el 9 de diciembre. La grabación, por favor, en un formato horizontal y en un tiempo no mayor a 2 minutos. ¿No? También tenemos el tercer concurso, que es el concurso de villancicos. Sabemos que dentro del movimiento tenemos mucha gente que le gusta el canto, le gusta
tocar algún instrumento o le gusta compartir en familia estos villancicos que nos llaman tanto la atención, especialmente de adoración al niño Jesús. De la misma manera, pedimos a todos ustedes que aquellas familias que deseen participar, tenemos una fecha límite para mandar esto hasta el 9 de diciembre. Con una duración máxima de 2 minutos, el formato horizontal, por favor, que se envíen al correo que está apareciendo acá, que esto también se va a enviar a todos los grupos que tenemos dentro del movimiento, y la votación y premiación de estos 3 concursos se va a realizar el día mismo de la Ultrella. Vamos a poder votar en ese momento y elegir qué es lo que mejor nos ha parecido. ¿No? Entonces, queridos hermanos, hecha la convocatoria, toda la alegría del mundo, queremos que estemos presentes ese día. Nuevamente les pido que repliquemos con todos nuestros hermanos, con nuestras familias, con el cursillista que no vemos hace tiempo, llamémoslos, hagamos de esta Navidad algo realmente hermoso. Y que también esta Ultrella, que representa un receso de actividades, sea pues la actividad más bonita que podamos desarrollar dentro del año. No, también indicarles que pues bueno, a partir de esta Ultrella, como que el movimiento ingresa en un receso en el cual evidentemente ya no vamos a estar con estas charlas que hacemos todas las semanas, porque existe un pequeño receso que tenemos hasta la siguiente gestión, pero va a haber todavía el acompañamiento en el grupo de Piedad, que ya se están compartiendo los mensajes sobre el Adviento, el significado y todas aquellas cosas que nos pueden llegar a servir y acompañar durante esta época navideña. Queridos amigos, sin más que decirles y como siempre reiterándoles todo nuestro, nos despedimos hasta una próxima actividad, nos despedimos hasta que Dios así lo requiera y nada, decirles solamente que todo nuestro cariño, todo nuestro amor para con la comunidad y que esta Navidad esté plagada de hermosas experiencias en familia. Lo recalcamos, el 4º día ahora lo hacemos a la interna dentro de nuestra familia. Y así vivamos estas fiestas. Queridos hermanos, sin más que decir, yo me despido. No sé si Jaimito tiene algo más que decir. Le cedo la palabra y pues con nosotros será hasta que Dios así lo requiera. Un abrazo para todos. Queridos hermanos, el Señor está el día de hoy con nosotros en esta charla. César ha hecho que abramos nuestros corazones y saquemos todo lo mejor de nosotros para que en comunidad vivamos y amemos al Señor. Es por eso que se está realizando la Ultrella, como Vico ya lo dijo. Todos están invitados, queridos hermanos, a participar en algo hermoso que estamos preparando, todos en comunidad. Eso, Vico, gracias. Pues bueno, gracias a todos, querida comunidad. Los esperamos en la Ultrella. Un hermoso saludo de colores. Cristo y yo, mayoría aplastante, como siempre. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Robertito, por favor, ¿nos acompañas con la oración final? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por todo lo que hoy hemos escuchado, por todo lo que tú nos has dicho, por todo lo que nos has expresado, nos has manifestado, nos has mostrado a través de los labios, del corazón y de la vida de tu amigo César, que también es nuestro amigo, porque un amigo es quien abre su corazón y permite que veamos lo que hay dentro. Y lo que hay dentro eres tú, Señor. Y lo que hay dentro nos maravilla y nos da alegría y nos conmueve. Te damos gracias, Señor, porque el amor es un lenguaje que tenemos que aprender, como cuando éramos niñitos. Tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a escuchar. Pero te damos gracias porque de esta reunión de amigos salimos con mucha hambre de aprender, con un deseo inmenso,
con un deseo que no queremos que nunca quede saciado. Tenemos deseo de ti, Señor. Tenemos anhelo de ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos llenes. Necesitamos de esa plenitud que solo tú sabes dar. Necesitamos expresarte cuánto te amamos. Necesitamos escuchar de ti, de cuánto nos amas. Que nos digas que somos tus hijitos adorados, que somos tus perlas preciosas, que somos tus elegidos. Necesitamos creer, necesitamos que crean. Necesitamos también verte, necesitamos que limpies nuestro corazón, que nos enseñes de perdón, que nos enseñes de valor, de generosidad, que nos enseñes de constancia. Necesitamos de tu gracia que nos da vida, que nos da abundancia. Necesitamos expresarte y manifestarte que somos tuyos. Necesitamos despertarnos por la noche y sentir tus besos y escuchar tus palabras, oír tus canciones, saber que hay una buena noticia que nos espera, saber que eres nuestro amigo. Necesitamos quererte, necesitamos seguirte, necesitamos de ti. Quédate con nosotros, refugio y fortaleza mía. Dios mío, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo y yo. Mayoría aplastante. Cristo y yo. Mayoría aplastante. Mayoría aplastante. De colores, hermanos. De colores. De colores. Nos vemos. De colores. Colores. Chao, hermanitos. Chao. Gracias, César, por tan lindas palabras. Que Diosito los bendiga siempre. Nos dice que no debemos decir Diosito. ¿Por qué? Claro, le hacemos en pequeños. Dios Padre Claro. Todopoderoso. Tenemos que magnificar.